Bienvenidos y bendecidos todos y cada uno, hermanos, en esta hermosa mañana. Que nos sea de gran bendición a todos y cada uno. Que sea de gran provecho para nuestro desarrollo espiritual. Pero sobre todo que Dios se agrade de todo lo que estamos haciendo y sobre todo de nuestro interés por las cosas de Él, porque a la larga los beneficiados somos nosotros. Nosotros somos los que somos beneficiados, valga la redundancia, porque Dios no necesita nada, pero nosotros necesitamos mucho de Dios y Dios está dispuesto a darlo, ¿verdad? Que ahí está nuestra confianza y esperanza, que Él hizo unas promesas y esas promesas nos alcanzan y esperamos que nos alcancen el resto de nuestros días. El mundo está muy convulsionado. El mundo anda sin rumbo. Inclusive, algún miembro de cualquier congregación, no necesariamente de aquí, abandona el redil y se va siguiendo la corriente del mundo. O sea, como que aparentemente aquello tiene un atractivo, que inclusive hasta miembros de la iglesia se han ido de las congregaciones y se han ido al mundo. Y yo me pregunto, pero tendríamos claro cuál fue la decisión que hemos tomado o las consecuencias que trae esa decisión, porque conociendo lo que la palabra nos dice, debe ser motivo de preocupación y de profunda reflexión para una persona que ponga en su mente: voy a abandonar el redil, me voy de la iglesia, me voy para el mundo. Yo entiendo que debe haber una preocupación. ¿Por qué? Porque la propia palabra nos dice que es mejor no haber conocido que conocer y volverse atrás del santo mandamiento de Dios. ¿Por lo que? Por lo que viene luego, por lo que trae. Y hay personas que se les hace como muy sencillo, fácil. Yo no sé el grado de preocupación que pueda haber, ¿verdad? Pero debe ser motivo de preocupación, de que tanto que he deseado, tanto que he buscado, tanto que he trabajado, y de la noche a la mañana eso dejó de tener interés, de importarme, de que aquel interés que demostré en un momento dado porque sentí la necesidad de buscar acercarme a Dios a través de su Hijo, porque quiero salvar mi alma, de momento eso se apague, eso se elimine. Muchas veces no se medita, y la palabra a nosotros nos advierte que mientras más nosotros nos acerquemos a Dios y Él a nosotros, más va a arreciar el enemigo de las almas su batalla contra nosotros. Y ahí es donde se tiende a fallar. Buscamos acercarnos más a Dios, y cuando estamos envueltos en ello y cuando pensamos que hemos logrado ya algo, empieza el enemigo a meter sus cizañas de aquí, de allá, a crearnos problemas de diferentes índoles. Pero como no nos detenemos a meditar, empezamos a ubicar inmediatamente, pero no buscamos lo real, lo esencial, de dónde, de qué, de la raíz de la situación, de dónde surgió. Lo que no podemos olvidar, que eso es el enemigo de las almas, que no le agrada que andemos buscando día a día acercarnos a Dios. Eso ha pasado a través de todos los tiempos, ¿verdad? El tema de esta mañana: las ovejas descarriadas y el buen pastor. Así le he titulado esto, que está dividido en dos. Lo importante es
reconocer que me desvié. Si hay una meditación profunda, nos vamos a dar cuenta de que nos equivocamos. Nos vamos a dar cuenta de que de alguna forma u otra nos descarriamos. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Si se entra en negación y no se reconoce esta condición, va a ser bien difícil para alguien encaminarse otra vez y volver a redil, porque lo importante es reconocer. Y hay muchas formas y maneras en las cuales nos podemos descarriar. No solamente levantarnos y me voy y no vuelvo más. Pueden estar teniendo lugar ciertas situaciones en mi vida que me pueden estar conduciendo hacia ellos. Y muchas veces lo damos, eso no es nada, como dicen muchos. Eso le pasa a todo el mundo. Pero no se puede pensar así, porque eso es lo que va a hacer el enemigo de las almas. El enemigo de las almas va a empezar con lo más simple, lo más sencillito, para que no nos demos cuenta, para que no despertemos de la realidad. Y poco a poco va a empezar a introducir, a hacer, y nos va a seguir empujando, y nos va a seguir empujando a que sigamos haciendo otras cosas, a que sigamos descuidándonos hasta el día que nos vamos. Se acabó todo. Me alejé, abandoné el redil. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El enemigo de las almas, porque los grandes perdedores son aquellos que sucumben a ellos. Que sucumben ante ¿qué? Ante todas esas maquinaciones que utiliza el enemigo de las almas para sacarnos del camino. Dice que nosotros nos descarriamos. Por eso le menciono que hay formas y maneras en que podemos descarriarnos. Porque eso podría ser un proceso lento, pero a la larga el resultado va a ser el mismo. Apartados totalmente, alejados de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Para trabajar en pos de ¿qué? De reunificar las ovejas, las que estaban descarriadas con las que ya estaban aseguradas en el redil. Y esa labor nos toca a nosotros en este tiempo. Nuestro Señor Jesucristo hizo su parte, los apóstoles hicieron su parte, luego se constituyó la iglesia, y la iglesia es la que tiene la responsabilidad de ello. Todos y cada uno de nosotros, los componentes de la iglesia, tenemos parte porque la responsabilidad recae sobre nosotros, porque la labor que se comenzó, la vamos a tener que terminar nosotros. No nos podemos escapar, no nos podemos echar a un lado, porque tenemos la responsabilidad de continuar. Aquella labor que nuestro Señor Jesucristo comenzó, luego sus apóstoles, se nos delegó a cada uno de los miembros de la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado doble de evitar que nosotros caigamos en eso, que nos vayamos a descarriar, y velar porque otros no lo hagan, y traer los que se descarriaron. O sea que tenemos una gran tarea en nuestros hombros, que no solamente pensar en mí, tenemos una responsabilidad para con los demás. Y vuelvo y repito, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para unificarnos, para reunir. Sé que es tan extensivo que Él vino para hacer de dos pueblos uno, para que del pueblo judío y el pueblo gentil se hiciera un solo pueblo, para tener el espacio, el lugar donde todos y cada uno de los seres humanos pudieran estar unidos, alabando y glorificando a Dios, en el mismo redil.
no separados, no alejados. Las ovejas se pierden, pero hay que tener cuidado, porque pueden haber muchas razones por las cuales las ovejas se pierdan. El enfoque tiene que ser que independientemente de la razón, hay que procurar traer otra vez a redil a las ovejas. Hay muchas razones, hay muchas justificaciones, pero el objetivo tiene que ser el mismo. Independientemente de la razón, la justificación, ovejas que se descarrilan, ovejas que hay que tratar de traer. Esa es la responsabilidad que ha caído sobre nosotros, la iglesia. Dice Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Estamos hablando de Jeremías, estamos hablando del antiguo pacto. Hoy día sucede igual. Hoy día sucede igual. Pastores en aquel tiempo hicieron errar sus ovejas. Y hoy día muchas ovejas se descarrilan por los pastores. No es mi intención criticar, pero eso lo estamos viendo en el mundo sectario. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces hacemos expresiones que en vez de ayudar, podríamos estar justificando cosas que lo que pueden llevar a la persona es a perderse, a descarrilarse completamente. Por eso hay que ser bien cuidadoso, por eso hay que tener sumo cuidado. Porque hay una sola palabra que nos concierne hoy día, y es el Evangelio de salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, con todo el contenido que hay, sin salirnos de ahí. Mientras se utiliza conforme a la enseñanza que recibimos en el Evangelio, no puede haber ni debe haber motivo para que una oveja se pierda, se descarrile. ¿Por qué? Porque si tenemos el sumo cuidado, después no vamos a tener responsabilidad alguna. O que si la oveja que se descarrila utiliza cualquier argumento, cualquier justificación que considere que es la justa, la correcta, pues allá la persona. Pero no que en un momento dado vayamos a ser señalados porque provocamos que se descarrilara esa oveja. Hay razones y razones, pero después que nos mantengamos haciendo las cosas, hablando conforme la palabra, conforme el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no debe haber problema. Y lo que tenemos que entender es que hay ovejas perdidas, descarriadas en todos los tiempos. Y hay algunas que se descarriaron hace años. Hay otras que están descarriadas de por siempre. Hay otras que estaban y se descarriaron. A todas y cada una tenemos que tratar de traer al redil. Porque no podemos entonces, ay, el hermano se fue, yo lo voy a buscar. Y aquellos otros que están errantes en el mundo sin Dios, sin esperanza, no son parte de esas ovejas que Dios, que a través de nuestro Señor Jesucristo, quiere mantener unidas, quiere reunificar. La labor está bajo nuestra responsabilidad de que esas ovejas regresen.
Si por otra razón esa oveja no regresara, ya nosotros libramos nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque hicimos conforme Dios nos dicta en la palabra. Si la persona a la cual no podemos obligar decide que no, pues ¿qué podemos hacer? Encomendársela a Dios, que sea Dios quien toque, que ilumine, que dé entendimiento y sabiduría. Pero que no vayamos a ser juzgados más adelante de que por culpa de alguno de nosotros una oveja se pierda, porque vamos a dar cuenta de ello a Dios, vamos a dar cuenta de nosotros y vamos a dar cuenta de ellos también. ¿Okay? Hay muchas razones por las cuales se esparcen las ovejas. Yo se lo comenté hace unos días atrás a ustedes, y creo que lo he dicho un par de veces, y hoy lo vuelvo a repetir. De esa iglesia que está en Barrio Pobre, que eso tenía un grupo nutrido de miembros, de ahí han salido 6 o 7 iglesias nuevas aquí en Los Hoyos. Aquí en Los Hoyos hay como 8, 9 o 10 congregaciones, y la gran mayoría salieron de allí. Se esparcieron, no se mantuvieron unidas. Entonces, lo importante aquí es qué provocó que se esparcieran. Ahí está la pregunta. Yo no he averiguado no pongo esos temas con ningún ex miembro o miembro de esa iglesia, pero algo provocó que se separaran y se fueran y estuvieran haciendo diferentes iglesias, congregaciones. Por algo pasó, ¿verdad? Pero eso va a seguir sucediendo. Mientras nosotros, como seres humanos, carnales, con pensamientos carnales, tengamos existencia aquí en la tierra, va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Va a seguir pasando, ¿sabe por qué? Porque lo importante aquí es, si no hay un fuerte crecimiento espiritual para poder entender muchas cosas, lo que va a enfocarse es la mente carnal, y la mente carnal va a inducir y va a empujar a las personas a decir y hacer. Y entonces, nos dice la Escritura que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué? Para que podamos entender qué es lo que está pasando. Pero si no es así, pues llega un pensamiento, le damos cabida y lo ejecutamos sin pensar muchas veces qué es lo que estamos haciendo, sin pensar las consecuencias que traerá eso para nuestra vida. Tanto que deseamos ese momento en que podamos ir al encuentro con nuestro Señor para ir a ver nuestro Creador. Y en ese momento eso se perdió, esa perspectiva. En ese momento no se piensa, oye, si deseamos ir al encuentro con nuestro Señor cuando Él venga a buscar su iglesia, porque queremos ver cara a cara a nuestro Creador, tenemos que luchar y luchar y luchar y luchar para lograrlo, porque de lo contrario, en vano trabajaremos, porque no meramente es el deseo. Hay una sola forma de poder ir al encuentro a nuestro Señor y para poder ver a nuestro Creador allá en los cielos. Hay una sola. Si no se cumple, no hay oportunidad en la vida del ser humano. Pues por lo tanto, hay que pensarlo. Hay que pensarlo, hay que meditar. No se puede ser muy impulsivo, porque después las consecuencias posiblemente no nos van a agradar. ¿Por qué? Porque probablemente cualquier situación pudiera subsanarse y resolverse y seguir hacia adelante. Pero, ¿y lo demás? ¿Y lo demás que venga después de ello? Porque va a ser más difícil enfrentarse al juicio, enfrentarse a nuestro Señor Jesucristo en ese día,
que enfrentarnos a alguien que por alguna razón u otra pues nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos, lo que sea, lo que fuera. Es más fácil enfrentarnos a alguien que hoy día pudiéramos aclarar cualquier situación y corregir y seguir hacia adelante dándonos amor. Pero aquel día no va a haber oportunidad. Aquel día no va a haber oportunidad para arreglar nada. ¿Por qué? Porque se abandonó el lugar que Dios había propuesto para nosotros. La presencia de cada uno de nosotros aquí no es casualidad, mis hermanos. Es que Dios quiso que nosotros estuviéramos aquí. Ustedes han pensado en un momento dado verse en otro lugar, o cuando van a otro lugar, ¿se sienten cómodos? ¿Se sienten cómodos? Cuando van a otro lugar, inclusive que sea una congregación de la Iglesia de Cristo, no nos sentimos cómodos, una realidad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí es que Dios nos quiere tener y de alguna forma o manera se manifiesta eso en nosotros. Sí, Ezequiel 34:6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare ni quien preguntase por ellas. En el Antiguo Testamento nosotros encontraremos muchos pasajes de diferentes situaciones que se daban con el pueblo judío. Y la tendencia, en la mayoría de las ocasiones, era ir en contra de lo que Dios había establecido. Al propio Señor Jesucristo, ¿qué no le dijeron los apóstoles? Duras palabras son estas. ¿Qué le dijo? ¿Queréis ir vosotros? ¿Por qué? Porque no se sujetaban, porque las palabras que escuchaban no eran lo que esperaban escuchar. Entonces se sentían mal. Y como la propia palabra es la que nos juzga, nosotros no tenemos que ir a ningún juzgado de hombre. La palabra, cuando nos metemos en la palabra nos juzga y nos dice lo que hay. No hay que ir a buscarlo ningún abogado, ningún juez. Ahí está la palabra. Todo lo que está plasmado ahí es lo que nos juzga a nosotros. Porque nos juzga esta vida carnal y nos juzga la vida espiritual también. Allá, en los tribunales de los hombres, se nos juzga conforme a la carne. Pero la palabra nos juzga de las dos formas. Pues, ¿ok? Dice que no hubo quien las buscase. ¿Por qué? Porque las divisiones, los problemas, la indefinición que había en aquel pueblo, como hay hoy día. ¿Por qué? Porque lo que se daba a manifestarse en gran manera era la mente carnal. La mente carnal induce al hombre a error. La mente carnal provoca en el hombre reacciones carnales. La mente carnal, ¿qué es lo que hace? Separarnos de lo espiritual. Por eso está la batalla de la carne y del espíritu. ¿Y quién vence? La carne, ¿por qué? Porque eso somos nosotros, somos carnales. Y ahí está el problema mayor. No se busca, no se pregunta. ¿Por qué? Porque lo primero que se presenta es la mente carnal y la carne manifestándose en gran manera. ¿Y qué es lo que hace la carne? Nos aleja de todo lo que Dios ha establecido. Dios quiere que nosotros nos conduzcamos por un camino y la carne nos quiere llevar por el otro. Entonces, se comete un error, mis hermanos.
La responsabilidad de buscar y preguntar por todas esas ovejas descarriadas es de cada uno de nosotros. Vuelvo y lo repito. Porque ha habido una tendencia a que eso le toca a fulano o le toca al otro. No. La palabra nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y la palabra no fue escrita solamente para 2 o 3 personas. La palabra fue escrita para todos y cada uno de aquellos que creyeron en Cristo y siguen a Cristo y se convierten en su pueblo. Pues entonces, ese esparcimiento que se provocó en aquel tiempo, que le traje como ejemplo lo de aquí, de Barrio Pobre, tenemos que trabajar para reunirlas otra vez, traerlas de nuevo a redil, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo compara la Escritura a la oveja que se descarría? Proverbios 27:8 dice: cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. La seguridad, la verdadera, la única, la duradera, nos la da Dios. Ahí es que tenemos la seguridad, porque todo lo demás es algo incierto. Todo lo demás es algo que muchas veces pasan situaciones y no logramos entender. No logramos entender qué está pasando. Y decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Es una realidad. Tenemos unas limitaciones. Pero si se nos dice que va a haber un acontecimiento y el lugar apropiado para enfrentar ese acontecimiento, para protegernos, para darnos seguridad, es tal. Porque entonces abandonarlo y enfrentarnos a la situación, pues si nos ha provisto un lugar apropiado. Yo recuerdo, para allá cuando Hugo, estábamos en casa, mami, mi papá, Pepito, Richard, Luisa, yo, estábamos todos allí. Richard le entró un desespero con el pleno huracán. Y se tiró a buscar un cigarrillo. Yo no sé dónde le iba a buscar un cigarrillo. Porque tenía que fumar. Para allá yo no sé qué percance tuvo, por acá abajo no sé. Eso iba a provocar que por poco perdiéramos a la mamá de nosotros. Porque ella, por estar pendiente de él, le dio con abrir la puerta de la casa. Aquella puerta se fue y cuando regresó, yo no sé si le dio en la nariz. Porque ella estaba parada ahí mismo. Cuando aquella puerta azotó, despegó hasta los marcos de la puerta. Imaginemos la magnitud. Si tienes un lugar seguro, ¿cuál es la intención de ir a buscar otro lugar? Si ya te proveyeron ese, utiliza ese. Dios nos ha provisto ¿qué? La seguridad que solamente Él, como el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Creador del cielo y la tierra y todo lo que hay, nos puede brindar. Pues para qué abandonarlo. ¿Cuál es la intención de abandonarlo? ¿Para qué? Para que después seamos presa fácil del enemigo. Porque eso es lo que nos va a esperar. Después el enemigo hará un fiestón con nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos la seguridad y la abandonamos. ¿Y qué sucede? Que cuando Dios no está, el hombre va a tener múltiples experiencias, va a estar sometido a tentaciones constantemente que lo van a seguir alejando de Dios. Pues entonces, si Dios no lo provee, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué rechazarlo? Depende del concepto de seguridad que tengamos, ¿verdad? Porque hay que mirarlo desde el concepto espiritual.
la seguridad que Dios nos brinda. No podemos imaginarnos que es una seguridad material. Porque Dios es espíritu y todo lo que Él manifiesta es espiritual. Pues entonces, no se puede perder la seguridad. No puede el hombre exponerse a diferentes tentaciones, a diferentes situaciones. Todo porque abandonó ese lugar que Dios escogió. Para nosotros Dios proveyó este lugar. Yo vi un retratito, hermano Santo Iris, no soy marino, yo sé que de los guachíes, de los más viejos que estaban aquí ya, de lo que era esto. Una casita pequeñita de madera que decía al frente: aquí se reúne la iglesia de Cristo. Pero una casita, pero algo tan pequeño que parecía una casita de muñeca. Y a mí me llamó la atención. Y yo dije: Dios mío, lo que tú proveíste para aquel momento, y mira lo que tú has provisto para este tiempo. Una diferencia enorme. ¿Entiendes? O sea, si tengo la seguridad de que Dios está conmigo y yo con Él en este lugar, ¿para qué abandonarlo? ¿Para qué partir? ¿Para qué echar? Hay que luchar contra todas las adversidades, contra todas las situaciones que pueden llegar. Porque a la vez que se abandona el lugar, se perdió. Ya somos perdedores. Si no estamos dispuestos a luchar por lo que hemos creído. Como en el tiempo antiguo y ahora mismo, muchos se proclaman profetas. Yo no sé de dónde salieron, porque los profetas se acabaron hace años. Sí. Y aquellas ovejas abandonaron el lugar por culpa de aquellos profetas. ¿Por qué? Porque los estaban encaminando mal. Es lo que nos dice Jeremías 23, 13 y 14. En los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Profetizaban en el nombre de ¿quién? De Baal. ¿Quién era el que comisionaba a los profetas para que hicieran su labor? ¿Era Baal o era Jehová Dios el que los guiaba? ¿Para qué? Para que ellos fueran efectivos en la profecía, porque Dios les hablaba y entonces ellos a su vez le hablaban a los demás. Pero cuando no era así, definitivamente en algún momento iban a errar, porque tarde o temprano Dios se iba a dar la tarea de hacerlos quedar mal, de demostrar que eso que estaban diciendo allí no había salido de Él. Dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios los tuvo que exterminar de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque llegaron a un grado, a un extremo, que todo lo que hacían era en contra de lo que Dios había establecido. Dios dijo: bueno, pues ya no serán más. Y yo me pregunto, mis hermanos, en este día, la maldad está demasiado arraigada en la humanidad. Todo lo que Dios había establecido para que el hombre siguiera, una gran mayoría de seres humanos lo han echado a un lado y no quieren saber de eso, para darle rienda suelta a su mente, a sus deseos y todo aquello que ellos quieren, consideran que los va a satisfacer. Yo me pregunto, si Dios
eliminó sobre la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra, ¿qué hará con la humanidad que ande de esa forma y manera? ¿Qué hará? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque eso que nos está citando ahí es lo mismo que está pasando hoy día y peor. Hoy día se están viendo cosas peores que esas. Y las personas las realizan, miren, felices, como si nada. Digo, ¿se acuerdan del estudio El temor a Dios? Y era una realidad, mi gente, mis hermanos. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios de ninguno. Entonces, esperamos que llegue el momento donde el Señor venga a buscar su iglesia, para entonces tratar de buscarle una alternativa, o empezamos a utilizar, a buscar esa alternativa desde ahora que tenemos tiempo. Sí, cuando hablo empezamos, me refiero a la humanidad entera. Nosotros estamos claros de lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo, pero contrario a lo que nosotros estamos haciendo, que podemos admitir que somos minoría, allá afuera los que están en eso son muchos más. Son muchos más. Pueblos que antes se vanagloriaban de estar mencionando el nombre de Dios, ya eso no se escucha. Eso no se escucha. ¿Por qué? Porque se han inclinado hacia otras cosas, que lo que van a traerle al mundo, al hombre, es destrucción. Pero la pregunta es, ¿qué hará Dios? Sabemos lo que la Escritura nos dice, pero muchas personas no le dan cabida. Muchas personas no le dan cabida a lo que puede venir, y todavía hay una insistencia de mandar a la gente cuando muere, antes estabas con Dios, ya está con Dios, ya está descansando, ya está con Dios. Mi hermano, no podemos caer en ese error. Y más si conocemos personas con esas actitudes y nos atrevemos a decir que está con Dios, lo envían directamente ante la presencia de Dios. Yo no sé hasta qué grado está engañado el mundo con relación a eso, pero la palabra nos dice una cosa totalmente diferente, que no va a ser fácil. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Si nos dice a nosotros, su pueblo, que con dificultad habremos de salvarnos, ¿cómo una persona que está en ese mundo, en esa práctica, va a pensar que va a tener una entrada amplia y espaciosa al reino de los cielos? Es un engaño, pero como a las personas les gusta vivir engañadas, usted lleva una verdad y lleva una mentira, y se le hace más fácil vender la mentira que la verdad. Así estamos viviendo en este mundo. Pero tenemos, gracias a Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el pastor encargado de reunir a esas ovejas esparcidas. Por eso es tan importante que se predique, que se lleve el mensaje de la palabra, el mensaje de salvación, porque la salvación vino a través de Cristo y se mantendrá y se recibirá a través de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión con aquella gente cuando los vio todas las cosas que estaban haciendo, todo lo que estaban diciendo, se compadeció de ellos, tuvo compasión de toda esa gente. Esto nos trae a nosotros una enseñanza, que también nosotros tenemos que compadecernos de esa gente, porque amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si queremos la salvación de nuestra alma, tenemos que desear también que los que están allá afuera, en esas actitudes, en ese mundo de perdición, también tengan la oportunidad de alcanzar la salvación. Pues si lo deseo para mí, y la palabra me dice que si lo deseo para mí, lo tengo que desear para ellos también.
Pues entonces, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él se compadeció, como nos dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La gran mayoría de la humanidad está sin pastor. Porque el pastor que las puede llevar al lugar seguro es Cristo. Y Cristo no es parte de la vida de muchos de ellos. Pues entonces, pero para eso estamos nosotros. Para seguir llevando el mensaje. Aunque se está tornando un poco difícil. Porque muchas veces uno va con la mejor intención de hablarle a una persona del evangelio y no te dejan comenzar. Asumen unas actitudes hostiles. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Cuando se presente la oportunidad que alguien nos quiera escuchar, pues bien, cuando la persona no quiere, pues nos alejamos. ¿Por qué? Porque no nos vamos a comprometer. Porque si Dios le dio libre albedrío a las personas para que decidieran, nosotros no podemos obligar. Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades. Pero obligar a alguien no podemos. Porque primeramente una persona que se obliga puede someterse, pero en el desempeño no va a ser igual. Pero cuando las cosas se hacen con deseo, ya es otra cosa. Ya es otro pensamiento que nos empuja, que nos lleva a entonces hacer las cosas con amor, con dedicación, con interés. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Escritura, ¿verdad? Lo que se había perdido, las ovejas descarriadas. Y a salvar las almas que estaban errantes, que si Él no venía, se iban a perder esas almas. Pues entonces, dice la Escritura que Él no vino a condenar. Que Él no vino a condenar al mundo. Pero la gente, la gran mayoría de aquel tiempo entendió algo diferente. Entonces lo condenaron a Él. ¡Qué ironía! Él no vino a condenar, Él vino a enseñarle a la gente que había una oportunidad de salvar su alma. Pero inclusive los propios seguidores de Él en un momento dado se rebelaron. Porque entendían que era otra cosa. ¿Por qué? Porque la humanidad se acostumbra a algo y es bien difícil sacarla de ese pensamiento. Muchos de ustedes saldrán de sus casas y este servidor también. Y voy a hacer algo y todavía no he terminado lo que estoy haciendo porque quiero estar en casa. Porque somos de costumbre. Somos seres humanos de costumbres. Y cuando Él vino a enseñar, le vino a enseñar algo nuevo, diferente, y ellos no lo entendían ni lo aceptaban tampoco. Por eso lo rechazaron a Él. ¿Por qué? Porque no querían cambiar su estilo de vida, lo que ellos conocían, no tenían el deseo de conocer algo diferente. Dios lo envió con ese propósito. No para condenarnos, sino para que pudiéramos alcanzar la salvación de nuestras almas. Según nos dice Juan 3:17. ¿Qué costó? Que nuestro Señor Jesucristo fuera sometido a aquel sacrificio. Aunque el Padre lo dio y Él se dio a sí mismo, pero la decisión la tomó aquel pueblo. Aquel pueblo fue el que no entendió la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra. No entendieron el mensaje, que es lo que quería era venir a unir a ese pueblo, a esa humanidad, a esa creación de Dios. Por consiguiente somos los más preciados de la creación de Dios, los seres humanos. El hombre desde el principio de la creación ha sido rebelde, ha sido pecador, se merece todo el castigo
que pudiera dársele. Y en cambio Dios y nuestro Señor Jesucristo, en mutuo acuerdo, decidieron hacer algo por nosotros los seres humanos. Dios dio a su Hijo y su Hijo quiso darse a sí mismo. Y de ahí vino aquel sacrificio que, gloria a Dios, que nosotros todos los domingos nos recordamos. El mundo lo recuerda una vez al año en la llamada Semana Santa, pero nosotros lo recordamos con conocimiento, que hay una diferencia. Lo recordamos con conocimiento, qué Él hizo y por qué lo hizo y para quiénes lo hizo. Y eso no se ha logrado entender en la gran mayoría de los seres humanos que han habitado y habitan y habitarán, porque mientras sea ser humano, eso será así. Y nuestro Señor Jesucristo fue herido, fue maltratado, murió. ¿Qué no hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Solamente por llevarle un bien a la humanidad.